Hola compañeros de la materia Gestión de la Producción 2. Hoy seguiremos con el tema de capacidad y vamos a analizar en el tema de hoy varios aspectos que no se contemplaron anteriormente. Dentro de ellos sería, primero, la mano de obra, es decir, todo lo que tiene que ver con gestión de recursos humanos en cuanto a la capacidad. Dos, las formas de calcular esa capacidad. Tres, lo que reduce la capacidad, es decir, todos aquellos aspectos que reducen la capacidad que tenemos instalada en la planta. Y como cuarto, las restricciones, que en cursos pasados de producción 1 vimos algún tema. Entonces vamos a recordarlo y traerlo aquí a colación para que lo entendamos. Por último, pues vamos a ver la secuenciación de esa capacidad para poder organizarla en el tiempo. Esos serían los temas que vamos a ver el día de hoy. Comencemos con el primero, que es considerar todos los aspectos que tienen que ver con los recursos humanos, la mano de obra. No lo vamos a poder hacer desde el punto de vista psicológico, aunque es muy importante, claro, es decir, no olvidemos esa parte que la vimos en alguna materia por allá de humanidades, en la cual tenemos que tener en cuenta a las personas, como seres humanos, claro que sí. Eso es muy importante, pero de ese tema yo no lo voy a tocar. Le aclaro que no lo debe olvidar, no lo debe olvidar usted como ingeniero, por supuesto. Pero en este caso voy a tratarlo netamente desde el punto de vista de capacidad de un ser humano para poder realizar ciertas tareas o ciertas actividades que requieren del trabajo de él, es decir, ya sean las actividades productivas en la parte de una máquina, o por qué no hablar de servicios, por ejemplo, una persona que se dedique a sellar cartas, entonces cuántas cartas hace por minuto, ese tipo de cosas. Eso es lo que vamos a hacerlo desde el punto de vista productivo. Bien, entonces lo primero que hay que analizar, como siempre en mi hoja de cálculo, vamos a utilizar una hoja de cálculo acá, como siempre vamos a pensar es que una persona, ¿cierto? Una persona, digamos aquí en Colombia, desde la parte legal, desde la parte económica, si quieres, desde la parte, la ley de la empresa, lo que las empresas ofrecen a las personas, esa está sujeta a unas leyes que debe uno cumplir, tanto el empleador como el empleado. En este caso, el empleado sería el factor humano que estamos hablando. Entonces, una de esas leyes es que, pues, el turno normal, el turno regular, ¿verdad? El turno regular, aquí escribimos turno regular, es 8 horas diarias, ¿sí? Diarias, sí, ahí escribí bien. 8 horas diarias, lo que significa que el empleado debería producir 8 horas diarias. Sin embargo, digamos durante la semana, por ley también del Estado, por regulación de las empresas, se deben dar 2 horas, vamos a escribir aquí, 2 horas semanales para capacitación, ¿sí? Que en algunas empresas en la mayoría de las empresas esas 2 horas se convierten se las dan en unos minutos de once o se las dan en horas pausas activas, etcétera, ¿cierto? Pero bueno, esa es la ley, entonces algunos empleadores ajustan, se ponen de acuerdo con los empleados y ajustan ese tipo de cosas. Esto ojo que es semanal y esta es diaria, ¿no? No vayan a confundir porque si no tendríamos 6 y eso tampoco es. Lo que quiere decir que el trabajador normal aquí en Colombia, de esas 8 horas diarias, se le descuenta un poquito de esas horas semanales, ¿no? Hay que tenerlas en cuenta. Otra cosa es que normalmente la semana laboral, claro, ustedes deben conocer muy bien de esto porque la mayoría trabaja, está compuesta por 48 horas semanales, ¿sí? Quiere decir que el trabajador tendría que trabajar, si ustedes lo analizan, 6 días, 6 por 8, 48. ¿Sí? 6 igual 6, aquí está, entonces está haciendo 6 por 8, ¿cierto? 48. Es decir, tendría que trabajar 6 días a la semana, entonces estamos hablando de lunes a sábado, ¿listo? Suponiendo. Ahora, es importante también aclarar que se pueden poner de acuerdo con los empleados, esta es la semana laboral
se pueden poner de acuerdo con los empleados para que esas 48 horas sean cumplidas en 5 días. Si el tipo trabaja 10 horas, digamos, de lunes a viernes, pues estaría haciendo no 8 horas ya, sino 10. Entonces estaría haciendo 50 horas, más o menos, menos 2 que le da el empleado, cuadran ahí y entonces acomodan esos turnos. Creo que ustedes deben saber muy bien de eso, porque como les digo, y me imagino que es así, muchos trabajan en empresas y tienen ese tipo de horarios. Cuadraron que de lunes a viernes entran a las 7 y salen a las 5, etcétera, con una hora de descanso, toman el almuerzo. Algunos que son, digamos, de trabajos de planta pura, pues entran, digamos, 6 a 2, 2 a 10, estoy hablando de la noche, y 10 a 6 de la mañana, estoy hablando de la madrugada. Entonces, son turnos normales de trabajo y que se deben respetar las leyes. Ahora, ¿para dónde va esto? Hace poco el gobierno nacional, y esto se va a llevar a cabo durante un periodo de varios años, ya comienza con ya bajan, estas horas, estas 48 horas van a ir bajando. Si no estoy mal, pero puedo equivocarme, por favor, investiguen, es a llegar a 40 horas, ¿sí? 40 o 42 horas, una cosa si no recuerdo. Entonces, como les digo, puedo estar mal en ese dato. La cuestión es que poco a poco y durante un periodo de años, se va a ir reduciendo esa jornada laboral. Es decir, que ya el empleado no tiene que trabajar 48, sino que va a llegar a un punto en que el señor por la semana él tenga que trabajar solo 40, 42 o 44, no recuerdo la cifra exacta. Ya está firmado y se está trabajando en eso, entonces ya se va a ir dando los decretos y las leyes poco a poco para que esto vaya pasando. En ese caso que está pasando, pues uno se tendría que preocupar como ingeniero de ser lo más productivo posible. Es decir, si actualmente hay empresas que con las 48 horas, es decir, la gente trabajando las 48 horas son ineficientes, si lo podemos decir, ¿cierto? Entonces uno tendría que pensar, oiga, si le voy a pagar 40 horas ahora, el tipo va a estar 40 horas ahí sentado, entonces ¿cuánto me va a producir? O sea, mucho menos, o sea, voy a ser totalmente improductivo. Entonces, como ingenieros tenemos que cuestionarnos eso y mirar cuáles son los aspectos que nos podemos mejorar en los procesos para los empleados que estén bien, que estén con todas las leyes, con todas las de la ley, podemos decir, pero que cumplan con un estándar, digamos así, de cantidad de piezas producidas, de unidades, de horas laboradas o de horas productivas reales. Eso es un tema para poner a discusión porque, pues obviamente los empresarios, desde el punto de vista del empresario, reducir la jornada laboral pues les va a salir caro porque es el mismo sueldo por menos tiempo. Pero desde el punto de vista de las personas, de los trabajadores, pues es beneficioso porque pues van a estar menos tiempo y va a ser menos estrés en teoría. ¿Qué es lo que debemos mejorar nosotros como ingenieros? La productividad, es decir, que si ahora estamos produciendo 50 unidades por hora, pues llegar a superar esas cifras, 60, 70, 80, bueno, qué sé yo, lo que se pueda dar. Ese es el reto que tenemos que hacer con todo esto que estamos aprendiendo. No es solamente, voy a cuadrar aquí un poquito el video, no es solamente, digamos, sí, calcular los datos y eso, sino cómo buscar estrategias para que las cosas sean más productivas. Obviamente en este curso y hacia el final del curso vamos a ver todo el tema de la producción Toyota para que tengamos algunas herramientas adicionales para entender y mejorar la productividad. Bien, pero estos son los aspectos que tienen que ver con los empleados en cuanto a eso. Quiere decir que sí, lo vamos a llevar a términos de meses, vamos a hablar de la capacidad de un empleado, ¿sí? Por ponerlo en esos términos, por favor no confundir ahí, no estamos siendo que volvienos todos materialistas, sino simplemente estamos haciendo el análisis, ¿cierto? Entonces tendríamos 48, digamos, o si lo quieren ver así más, tendríamos 8 horas por más o menos 22 o 24 días laborales, ¿cierto? Tendríamos 192 horas y eso es por 60 minutos. Más o menos tendríamos 11.520 minutos al mes, ¿sí? Se llamaría minutos mes por empleado, ¿sí? Si lo hacemos da, creo que da 14.400, algo así. ¿Por qué sería que coger los 43.200 de la máquina, 43.200, y lo dividimos entre 3? Claro, da 14.400.
Pero lo que sucede es que al empleado, pues no es una máquina, y entonces ahí también tenemos que considerar eso. Y eso, apreciados estudiantes, que los 11.520 toca seguirle bajando porque hay una cantidad de cosas que una máquina no requiere, pero que el empleado sí. Un ejemplo, ir al baño, ¿sí? Así simplemente. Entonces, el empleado se ve afectado por diferentes factores, la máquina no tanto. Entonces, una máquina obviamente es mucho más productiva, pero requiere del ser humano. Entonces, todos estos aspectos hay que considerarlos. Bien, pensando en todo esto y teniendo en cuenta las anteriores o la anterior clase, ¿verdad? Podríamos arrancar de nuestro plan maestro de producción, ¿cierto? El que vamos a ejecutar, ¿cierto? Ya quitando inventarios, aplicando los lotes COQ, etcétera, y llevarlo a personas. Entonces vamos a coger una tablita de esas y vamos a hacer un cálculo de las personas que requerimos, ¿sí? Entonces creo que por aquí yo tenía la copia de eso, busquémoslo en una de estas hojitas, creo que era esta, miremos acá. Listo, es el plan de requerimientos de capacidad. Vamos a copiarlo, yo lo copio así simplemente y vamos a traerlo acá a donde estábamos trabajando y peguémoslo, pegar, pegado especial y valores, digamos acá, valores, listo. Coloquémosle cuadrícula para entenderlo y listo. Entonces nosotros habíamos hecho este cálculo, ¿verdad? Que era digamos, hacer una nivelación. Bueno, este es el de capacidad, este es de las máquinas, venga a ver. Sí, está bien, nos sirve. Plan de requerimiento de capacidad, iba a comenzar por el MPS, pero podemos comenzar por aquí perfectamente, que es el plan de requerimientos de capacidad, es decir, los minutos que se necesitan en cada máquina, ¿sí? Por mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, ahí está claramente ese ático, entonces comémoslo ahí, listo. Y decíamos, aquí usamos nivelación, la estrategia de nivelación, que es coger los meses y quitar los picos y poner todos los meses más o menos una cantidad similar para nivelar la producción, ¿cierto? Eso me implica que la cantidad de personal que yo voy a tener, pues también debe ser la misma en cada mes. Entonces, con analizar un simple mes, podemos analizar o podemos calcular más bien cuántas personas necesitamos. Entonces, aquí hagamos un total. Voy a hacer este total y hacemos algunos análisis al respecto. Total de minutos, claro, este es el total de minutos, ¿verdad? Minutos por mes, entonces sumemos. Simplemente vamos a sumar. Tenemos que en el mes 1 tenemos 57.000 y bueno, ya para allá pues deben ser los mismos porque los datos son iguales. 57.741 minutos, ¿sí? Si nosotros dijimos que una persona, ¿sí? Por hombre, digamos, ojo que no estoy aquí entrando en el tema de diferencia de género, por favor, el hombre se refiere al ser humano, ¿sí? Para los que pronto entonces entramos ahí en polémica, la idea no es hacer eso, y se refiere al ser humano ahí, entonces, ya sea hombre o mujer, pues nos estamos refiriendo ahí a lo mismo, ¿cierto? Entonces decimos, capacidad hombre sería, en lo que calculamos sería 11.520, dijimos que hay unas consideraciones que hay que bajar, ¿cierto? Y entonces tendríamos la cantidad de personas, no coloquemos hombre, sino de personas, ya sea cualquier sexo, entonces este sería este dividido entre este, ¿verdad? Entonces da 5.01, ¿correcto? 5.01. Pero obviamente aquí hay varias consideraciones que vamos a estudiarlas enseguida, y es que no podemos contratar 5.01 personas, porque el 0.1 pues no podemos poner solo la mano de una persona a trabajar allá, ¿no? Entonces ese sería el punto 1, la mano de una persona. No se trata de eso, sino se ponen 6 personas o se ponen 5 y se ponen a trabajar extras. Y ese punto 0.1 serían extras de alguno de ellos. Vamos a hacer algunas consideraciones adicionales. Esta sería la cantidad de personas que se requieran. Así simplemente así sería la cantidad de personas que se requieren, serían 6. Pero hay algunas consideraciones que hacer. Supongan que la máquina 1, vamos a ponerle aquí un nombre, ¿verdad? Vamos a entrar a imaginarnos una fábrica de confección. Esta es una plana, una máquina plana. Esta es una fileteadora. De pronto alguien conoce el tema, me ayuda también. Una fileteadora, una cosecorta, suponiendo que hay una que se llama cosecorta. También hay botonadora. Bueno, para una botonadora está muy grande, entonces sería
Otra fileteadora que nos inventamos, dos agujas, creo que existe también, que es la que hace las costuras dobles, es muy similar a la plana. Hay guarnición para el tema de calzado, listo. Listo, entonces esas serían las máquinas que tengo. El ejemplo que estoy haciendo es un poco, pues, fuera de la realidad, pero puede pasar en una fábrica, y es que esta máquina es diferentísima a una fileteadora y es diferentísima a una se corta y eso es diferente a una dos agujas, ¿sí? O si ponemos una empresa de otra, entonces sería troqueladora, ¿cierto? Una sierra, un equipo de cortadora láser, ¿sí? Un equipo láser de corte y un equipo de soldadura. Entonces son equipos diferentísimos. ¿A qué voy con esto? Que como los equipos son diferentes y se necesita que las cosas se hagan bien, se requieren operarios especializados en ellos. Y esa especialización implica que la mayor habilidad la obtenga ciertas personas y no todas en todo. Eso es una cosa importante porque quiere decir que el que maneja un equipo de soldadura probablemente no maneje de la misma forma una troqueladora. Eso pasa en la industria. Y entonces nos obliga a cambiar de estrategia porque no van a ser 5 personas, sino a que ese cálculo va a ser teniendo en cuenta qué máquina voy a utilizar, ¿sí? Entonces, si yo cojo, por ejemplo, para la cantidad de personas, vamos a hacerla diferente, una tablita similar, pero diferente. Esta sería total, ¿no? De personas, digamos aquí, teóricas. Coloquemos ahí teóricas, no importa. Teóricas, aquí creo que me falta una tilde. Vamos a colocarlo así y hacemos ajuste de texto. Eso. Como para entender ahí que eso es teórico, ¿sí? Pero la realidad es otra. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es cuántos necesito en la plana, ¿cierto? Cuántas personas en la fileteadora, en la cosa corta, en las agujas y en la guarnición. Obviamente estoy colocando un ejemplo, como les digo. Si estas máquinas son totalmente diferentes, entonces nuestro cálculo cambia, porque es así, miren. Es dividir esto, ¿cierto? Entre la capacidad de una persona. ¿Listo? Vamos a poner aquí y fijarnos aquí la fila para tener siempre ese mismo valor. Y listo. Entonces copiamos y bajamos y vamos a encontrar que quitémosle decimales al tema y entonces digamos es así, el cálculo que estamos haciendo sería así. Y eso pues obviamente es diferente a calcular lo otro, porque aquí nos implica, a pesar de que solo se vaya a usar un poquito de esa persona, necesitamos contratar una persona, ¿no? O por lo menos una persona a medio tiempo. Lo mismo acá, ¿cierto? Lo mismo acá, aquí necesitamos por lo menos 4. ¿Sí? 4 personas, 3.67 es 4 personas. Ustedes son expertos en aproximar porque cuando está en 2.8 la nota, ustedes dicen, no, profe, vamos a 3. Entonces es exactamente lo que estamos haciendo acá. Entonces, en ese sentido, necesitaríamos por cada tipo de máquina, necesitaríamos una cantidad de personas, ¿verdad? Aquí necesitaríamos 3.67. Pero hay una restricción ahí. Voy a hablar de una vez de esa restricción. Bueno, creo que estoy aclarando las restricciones. La primera restricción, y hablando del personal, restricciones. Ahí aquí escribí mal, discúlpenme, restricciones, así. La primera restricción entonces sería que la no polivalencia, explico polivalencia, explico la palabra antes de seguir. Persona polivalente, que puede manejar de manera eficiente varias actividades o varias máquinas, ¿sí? O sea que una persona que me maneje plana, fileteadora, que se corte sus agujas, es una persona polivalente. Una persona que maneje solo la máquina plana, pues no es polivalente, solo me sirve para plano. El objetivo entonces, en ciertos casos, sería volver a las personas que no son polivalentes, volverlas polivalentes. Ese sería un tema que se puede trabajar en las empresas. Otro aspecto, el 2, que es el que voy a hablar cuando hablé de los 3.67, es la cantidad de máquinas por tipo de máquina. ¿Qué sucede con este aspecto? ¿Qué es lo que sucede con este aspecto? Y vamos a explicarlo. ¿Qué pasa? Me está diciendo aquí, por ejemplo, que tengo dos agujas y que necesito 3.67 personas. Bueno, casi 4. Pero si ustedes analizan muy bien, yo no puedo tener 4 personas
donde solo pueden haber 3. Y se los digo porque los turnos. Una persona entraría de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Otra persona entraría de 2 a 10 de la noche. Y la otra persona entraría de 10 de la noche a 6 de la mañana. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la cuarta? No podríamos hacer esa producción tampoco, ¿verdad? Porque no necesito, a pesar de que necesito 4, no puedo porque hay una sola máquina. No puedo contratar sino 3. Ahí ya tendríamos una restricción en cuanto a cantidad de máquinas por tipo de máquina. Esto nos obligaría entonces a adquirir una segunda máquina a 2 agujas. Y eso sí, ahí sí sería lógico porque podemos pasar esa carga ya y contratar 2 turnos para cada máquina. En las otras, como ustedes pueden ver, no alcanzan al turno, ¿cierto? Entonces, esas son las restricciones que habría para programar una producción en cuanto a las máquinas y a los tipos de máquina de las personas. La no polivalencia, es decir, que una persona solo hace una actividad, la hace muy bien, pero solo sabe hacer eso, y otra persona, otra es la cantidad de máquinas que tengo, ¿cierto? Y de ese tipo de máquina, en este caso tengo una sola máquina, 2 agujas, y no me caben 4 personas ahí, ¿cierto? Pero se pueden hacer obviamente con estos tipos de tabla más análisis. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo a la persona que maneja la plana, y yo ya lo dije anteriormente, como la plana se parece muchísimo, pero muchísimo a las 2 agujas, ¿cierto? Entonces yo las agrupo, ¿verdad? Entonces yo agrupo estos 2. Ah, bueno, eso sí es una posibilidad, porque como la plana se parece mucho bueno, coloqué aquí la cosa corta, cogemos eso. A la cosa corta, entonces puedo agrupar que una sola persona, ¿cierto? Maneje las 2 máquinas. ¿Eso es posible hacerlo? Claro que sí es posible hacerlo, y después vamos a ver en el modelo de producción Toyota, vamos a ver que eso es posible hacerlo, y en las celdas de manufactura. Entonces, ¿qué pasa? Una persona puede estar haciendo una actividad con la plana y le ponemos al lado ahí la cosa corta y también me hace esa actividad, y podría perfectamente hacer las 2 operaciones, y entonces ya se me reduce la cantidad de personas. Ahí sí se acerca a los 5. En estos momentos, ¿cuántos van? 1, 2, 3 y 4, van 7 más o menos. Pero si yo logro unir estos 2, ya serían 6. Y así sucesivamente, si yo logro que puedo volver más bien polivalente a algunos operarios para que me asignarles varias máquinas a la vez, o crear celdas de manufactura, que pues más adelante vemos el concepto, y esas celdas de manufactura pues se utilizan para reducir esa cantidad de tiempos y aprovechar lo que un operario me queda libre, ¿cierto? De esa manera podemos considerar una buena programación de las personas. Entonces hemos visto acá en esta parte qué aspectos podemos tener en cuenta para programar las personas, ¿no? Estamos diciendo, hacemos un repaso pequeño, que las personas trabajan una cantidad de tiempo que no es infinito, que no es igual que una máquina, que se cansan, que tienen necesidades fisiológicas y otro tipo de necesidades que hacen que el rendimiento reduzca, que la programación depende de los tiempos que se requieren en cada máquina, y que la naturaleza de las mismas máquinas impide a veces que tengamos una programación óptima, es decir, que se requiere un poquito de tiempo en una, otro poquito de tiempo en otra, y que a la larga nos va a pedir más recursos humanos. Y que obviamente en una máquina, que lo vimos en las 2 agujas, solo puedo colocar máximo 3 personas. Claro, hay máquinas que se utilizan de a 2 personas, pero simplemente pues se multiplica, o sea que 2 personas deben trabajar en una sola, eso es verdad, pero pues simplemente se multiplica, y van a ver que de todas maneras la restricción existe. Entonces estas serían la primera parte, que es con relación a las personas, ¿no? Vamos a continuar ahora con el otro aspecto. Bien, el segundo aspecto, entonces, que vamos a analizar, consiste en revisar las formas de calcular la capacidad. Yo no lo toqué en la clase pasada porque, digamos, si lo hice de manera general, pero vamos a hablar de 2 formas de calcular la capacidad. La primera forma, entonces vamos a colocar aquí un título que se llame formas de cálculo de la capacidad requerida, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo a la larga, porque es el plan de requerimientos de capacidad. Entonces vamos a llamar la primera forma, vamos a decirle infinita. La forma infinita
infinita consiste en calcular la capacidad sin tener en cuenta restricciones. Entonces aquí vamos a colocar que no se tienen en cuenta restricciones. Es decir, como si nuestra planta fuera infinitamente grande, infinitamente tuviéramos recursos, infinitamente espacio o infinitas máquinas, si quieren verlo así. No se tienen en cuenta ninguna restricción. Ya, obviamente hay otra que ya ustedes pueden deducir que se llamaría finita y que sí tiene en cuenta restricciones, pero vamos a hablar primero de la capacidad infinita, hacer un diagrama y a entender en qué consiste. Si tuviéramos en una gráfica, correcto, si nosotros tuviéramos, voy a colocar aquí un borde, digamos de este tamaño así, y tuviéramos en una gráfica, cada barrita es una semana, si estamos hablando de los meses, vamos a colocar aquí el borde, control 1, y coloquemos los bordes por este lado, coloquemos este así y así, y listo. Entonces aquí tenemos la semana, ¿cierto? O el periodo 1, si quieren, como ustedes quieran, está bien semana, periodo. Exacto. Periodo 2. Vamos a ver si me hace la secuencia. Debe hacerla, pero el Excel es muy inteligente. Entonces, periodo 3 y periodo 4, sí, correcto. Entonces, tenemos los periodos que son semanas, meses, qué sé yo. Y aquí tenemos la capacidad instalada, ¿verdad? Aquí vamos a colocar nuestra capacidad instalada. Vamos a hacer un ajuste aquí en esta celda para unirla. Y colocar aquí capacidad instalada. Vamos a colocar aquí claramente capacidad instalada. No nos vamos a confundir ahí, o si no. Estamos haciendo cálculo de capacidad requerida, pero tenemos una capacidad instalada, ¿sí? Que comprende las máquinas o los puestos de trabajo que tenemos, por la cantidad de tiempo que están disponibles, por el periodo que vamos a trabajar, que es un mes. Entonces eso ya lo hemos visto. Entonces ahí creo que no tienen mucho lío. Venga, miramos, seleccionemos esta y centrémosla para que nos quede chévere. Perfecto, ahí ya. Tenemos una capacidad instalada y nuestra capacidad instalada va a ir hasta ahí. Vamos a colocar en la parte superior de nuestro gráfico una línea punteada para entender que hasta ahí va la capacidad instalada y de ahí no nos podemos pasar. Como estamos en capacidad infinita, yo voy a colocar aquí infinita otra vez, infinita. Le ponemos 2 puntos. Le ponemos 2 puntos y ajustamos aquí un poquito para que se vea mejor. Porque aquí eso. No se tienen en cuenta restricciones. Y yo voy a hacer algo que no lo pensé, pero bueno, agreguémoslo. Vamos a agregar unas filas adicionales. Es decir, en nuestra capacidad infinita, supongamos que cada una de estas son cantidades de máquinas. No sé, cada cuadrito nos representa una cantidad de tiempo. Y nuestra cantidad de tiempo son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadritos. 8 cuadritos representan la capacidad que tenemos. No importa el valor. Puede ser que tengamos 8 máquinas, por decir algo. Y entonces hacemos el cálculo. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que el cálculo nos dio esto. Vamos a ponerlo aquí en un color. Un color, listo. Y esto es nuestro color. Y entonces nos dio eso. ¿Sí? Pero fíjense que en este cálculo al sistema no le importó, o la manera de cálculo no le importó superar esa capacidad. Entonces en la segunda semana nos dio esto. Vamos a colocarlo aquí del mismo color. En la tercera semana dio esto, ahí ya quedó por debajo. En la cuarta semana dio esto, este resultado, ¿sí? ¿Qué pasa? En este cálculo de capacidad infinita, sin tener en cuenta nada, el sistema simplemente supera la cantidad y nos dice que requerimos no 8, sino 10 máquinas, ¿sí? Aquí requerimos 11. En este requerimos apenas 1, 2, 3, 4. Y aquí requerimos otra vez 10. Pero solo tenemos 8 máquinas. Entonces ahí ese es un problema porque la capacidad infinita, que pues obviamente se calcula con un Excel básicamente, que es todo lo que hemos hecho, esa es capacidad infinita, llega y nos dice no requerimos tanto sin importar las restricciones, ¿sí? Todo lo que hemos hecho hasta el momento de capacidad ha sido capacidad infinita, porque los datos que nos han dado, y vamos a devolvernos acá, estas cantidades que nos han dado, pues simplemente nos dio sin tener en cuenta cuántas máquinas teníamos o qué restricciones teníamos nosotros.
simplemente nos dio que necesitamos eso. Y aquí pues algunos valores no superan los 43.200, eso es claro. Pero si los hubiera superado, ese dato hubiera quedado allá, 100.000, y sin importar nada. Entonces quiere decir que necesitábamos 2 máquinas y sin importar nada. Esa es la capacidad infinita. Es decir, cuando los cálculos de cada periodo, de cada, digamos, recurso requerido, supera su existencia, ¿sí? Si quieren verlo así, o definámoslo de otra forma. Cuando el cálculo de capacidad requerida nos da superior a la capacidad instalada, ¿sí? Inferior no, porque si decimos inferior, pues estamos hablando de capacidad finita, no. En este caso no respeta eso, sino que no importa si queda superior o menor, simplemente coloca lo requerido. Entonces esa sería la forma de calcular una capacidad infinita. Como repito, hemos hecho este cálculo durante el tiempo que hemos hablado de capacidad. Hay unas ventajas, ¿no?, de hacerlo así, y es que por decisión propia, y como lo hice yo en una clase anterior, simplemente comencé a mover los pedidos, las unidades, y acomodé mi planta a lo que yo tengo. Eso es una ventaja, porque en otros sistemas que ya son un poquito más complejos de software, pues simplemente nos va a decir, ahí se queda ya y ahí se queda, no se puede mover. Pero en este caso, el cálculo de capacidad infinita nos permite mover. ¿Qué deberíamos hacer nosotros en una planta que trabajamos con capacidad infinita? Que es la mayoría de las veces. Entonces es comenzar a jugar con la secuenciación, mover los pedidos de los clientes, yo ya lo había mencionado, mover la fabricación, adelantarla, atrasar en algunos casos la fabricación para poder nivelar y nunca superar esa capacidad instalada. Entonces en este caso, esto que está aquí por fuera, ¿no? Vamos a contar cuántos hay: 1, 2, 3, 4, 5 y 2, 7. ¿Qué nos tocaría hacer? Digamos que yo manualmente, ¿verdad? Son 7. Vamos a eliminarlo de acá, ¿cierto? Son 7, yo lo elimino. Lo ponemos en blanco acá. Recordemos que son 7 unidades. Aquí podemos meter 4. Entonces metemos 4 aquí, claro, pongamos otro color. Aquí metimos 4. Y las otras 3, obligatoriamente las muevo para otra semana, ¿verdad? Ahí ya me quedan 3 para el periodo número 5, un periodo número 5 posterior, claro, a lo que estamos haciendo. Esa sería la forma de trabajar, ¿sí? Eso que acabo de hacer equivale a mover pedidos, llamar a los clientes y modificarle la entrega, atrasar las entregas o adelantar producción en algunos casos. Esta es la capacidad o el modo de cálculo de manera infinita. ¿Listos? Ese sería el módulo de cálculo de capacidad infinita. Y la capacidad finita. Vamos a hacer una copia de esto y lo ajustamos, ¿verdad? Listo. Y aquí vamos a definir la capacidad finita. Bien. No la acabo. Capacidad finita. Aquí obviamente en esa que no se tenían, en esta se tienen, por el contrario en esta se tienen en cuenta restricciones. Y básicamente las restricciones están dadas por la cantidad de minutos que se le puede cargar un recurso o la cantidad de tiempo productivo que se le puede cargar un recurso. En este caso, que tenemos las 4 máquinas, a ver si no nos borra, no nos borró ahí, cambiamos el color simplemente, que tenemos en cuenta las 4 máquinas, digamos, pues la capacidad quedaría así, digamos aquí llenaría de esta manera, básicamente, ¿cierto? El verde que teníamos era otro, digamos este verde. Y las 3 de una vez quedarían programadas ahí, ¿correcto? También tiene su ventaja, porque si hay una empresa que soy digamos, de un producto muy de línea, estilo cerveza o galletas o alimentos esos que vienen empaquetados o, digamos, champús en una empresa como Koala, pues simplemente lo que hago es cargar las cantidades que necesito y el sistema me programa la planta. Igual sé que no puedo hacer nada porque ese va a ser lo que toca entregar y simplemente me va a dar pedidos de entrega a mis clientes que normalmente son más pequeños que yo y que me van a aceptar esas entregas, ¿sí? Entonces la capacidad finita de usted programa todas las restricciones y se fue con ellas. Pero en la capacidad anterior, usted tendría que mover eso, ¿no? En la capacidad finita, entonces, las restricciones las cumple, no deja pasar la capacidad instalada y aparte de eso, pues simplemente él acomoda pedidos, acomoda entregas y esto es lo que sucede, esas son las consecuencias. En la capacidad finita,
normalmente no podemos jugar porque es un software un poco más elaborado y entonces lo que nos dice ya eso es. Sí, claro, hay opciones. Alguien mira, no, pero es que en SAP me permite mover. Sí, claro, lo puede hacer, pero seguramente la sugerencia impacta más que los cambios que nosotros podamos hacer. Supongamos que soy un gerente de producción de Bavaria y me están pidiendo no sé cuántos miles de cerveza al día. Igual ya sé que no puedo hacer más o que tengo que hacer más bien tengo que llenar la planta de producción. Entonces lo que yo hago es que corro un proceso de capacidad infinita y mando, no sé, un mes de águila y el otro mes vamos a hacer póker y el otro mes vamos a hacer solamente costeña, etcétera. Eso es una manera de que yo estoy pensando, obviamente la realidad ya es otra, pero seguramente en algunas cosas se presentará así. Entonces hacen una tanda de un solo producto y no paran de hacerlo hasta que acaben ese lote y arranca con otro lote de otro producto. Eso sería para la capacidad finita, ¿verdad? Y así también optimizo tanto la cantidad de personas como la cantidad de recursos que debo utilizar y los pongo al tope de tal manera que la unidad que yo fabrique me salga un poco más económica. Esas son ventajas y desventajas de los métodos de cálculo. Si, repito, si la pregunta es en este momento, ¿qué hemos hecho nosotros en el curso en cuanto a la capacidad? Nosotros lo hemos calculado de manera infinita. Es decir, lo hemos hecho de manera manual, sin tener en cuenta la restricción, calculando lo que se necesita, pero hemos acomodado, ¿cierto? Hemos acomodado las demandas para que se ajusten a las capacidades que nosotros tenemos en la planta. Y de allí pues sacamos la cantidad de personal y la cantidad de recursos que se requieren en máquina y tiempos. Estas son las dos formas de calcular la capacidad. El tercer aspecto que vamos a ver el día de hoy es las cosas que afectan la capacidad instalada, ¿no? Ya creo que mencionamos algunas, pero voy a hacer una organización de ellas y hablar de una herramienta que se llama LOE, que la vemos en mantenimiento industrial, pero pues lo podemos hacer en forma general para poderlo entender muy bien. Entonces aquí en la hoja de cálculo vamos a hacer más bien unos apuntes, no tanto cálculos sino apuntes. Podemos hacer un cálculo pequeño al final, claro está. Bien, hay varias cosas que afectan la capacidad instalada y quiero explicarlas primero de una forma global y después lo vamos a hacer de manera detallada. Hay tres tipos de pérdidas. Hay 6 grandes pérdidas según la industria, pero digamos que hay 3 tipos de pérdidas grandes que se presentan. Vamos a clasificarlas así. Paradas planeadas, escuchen bien la palabra planeadas, es decir, que a propósito se planea parar. Paradas no planeadas, es decir, que no se tenía previsto parar por esa razón. Y la tercera que afecta la productividad, que es una pérdida total, son los defectos, ¿sí? Un producto defectuoso, pues es como si usted no hubiera hecho nada, porque pues no lo puede vender y ya perdió la platica de eso. Entonces, esas son las 3 grandes daños. Ya después vamos a ver que salen 6 o más de 6, pero digamos que esas son las 3. Hablemos de las primeras, ¿cierto? Vamos a hablar de las paradas planeadas, ¿sí? ¿Cuáles son las paradas planeadas? Pues son todas aquellas paradas que ya sea por la ley, es decir, por ley, por el gobierno, por el Estado, por el convenio con el empleado, etcétera, se acordó parar. Entonces vamos a hablar de algunos ejemplos. Por ejemplo, usted dice, no, yo le voy a dar al empleado todos los días 10 minutos de descanso, ¿sí? Que corren por cuenta de la empresa, ojo, que corren por cuenta de la empresa. Si no lo estoy pagando, no lo descuento. Si lo estoy pagando, sí corre por cuenta de la empresa y se me vuelve improductivo. Entonces, la parada planeada es aspectos de negociación, ¿cierto? Aspectos legales, ¿cierto? También otra parada planeada. No, yo no quiero que la gente trabaje los domingos, ni los sábados ni los domingos, ¿sí? Pues es lo que debería hacerse realmente. Entonces no quiero que trabaje los sábados ni los domingos, pero igual pues ni esos sábados ni esos domingos se trabaja. Entonces toda la planeación, colocamos aquí, de producción. Esto es en cuanto a turnos y días laborales, ¿verdad? Porque obviamente ustedes saben que hay empresas que trabajan hasta los festivos.
por ejemplo, un alto horno de fundición por Ampas del Río. Obviamente parar el horno un fin de semana sería costosísimo, ¿no? Esos trabajan día y noche para no pararlo, porque la millonada, y estoy hablando de millones de dólares, se pueden perder haciendo la apague y el prendido. Entonces, vamos a trabajar en ese sentido. Pero hay plantas, discúlpeme, que sí pueden parar perfectamente entre los fines de semana, los días festivos, trabajan solo un turno, ¿sí? De los 3 que pueden hacer, trabajan solo uno, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas se puede volver una parada planeada, es decir, todas las paradas planeadas son las que se acordaron en la empresa realizar. Entonces, viendo esto, comencemos a descontar. Una planta trabaja 43.200 minutos, dijimos la máquina, ¿cierto? Si solo trabaja a un turno, trabajaría 14.400 minutos en el mes, ¿sí? Si solo trabaja un turno, quiere decir, no, aquí solo trabajamos un turno de 8 horas, listo. Entonces, ese puesto de trabajo va a trabajar 14.400 minutos en el mes. Creo que el cálculo ustedes lo tienen súper claro. Bien, comiencen por ahí. Ya quitó, o sea, su planta se redujo de un 100% de capacidad, se redujo a un 33%. Comiencen por ahí, ¿listo? Bien, esa es la parada planeada, que en este momento no se me ocurren otras, pero seguramente ustedes, bueno, aspectos de ley como por ejemplo las pausas activas, que eso es de ley, las 2 horas que les mencionaba anteriormente, que es de ley, yo tengo que hacer la parada porque es una cosa que yo negocié o que es de la ley, ¿cierto? Y de pronto yo les quiero un descanso. En alguna planta, por ejemplo, que trabajan con mucho calor, se les da un tiempo para que la persona valga la redundancia o lo que quiero hacer entender, se desacalore, ¿cierto? Baje la temperatura para poder salir ya de su trabajo. O hay una sesión de precalentamiento, ¿sí? No estoy hablando de ningún deporte ni nada, sino que como la persona trabaja a alta temperatura, baja temperatura, el choque térmico arruinaría su sistema como es respiratorio. Entonces hay un tiempo de acomodación y que se llama desacalore o acalore, como sea. Entonces, son aspectos que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Paradas planeadas, creo que quedó claro. Vamos a hablar de lo segundo, que son las paradas no planeadas, ¿correcto? Las paradas no planeadas, como su nombre lo indica, no sabíamos que iban a pasar, pero regularmente sí sabemos que van a pasar. Ejemplo, vamos a colocar un ejemplo. Hay empresas, y ustedes lo saben, muchos deben saberlo, hay empresas que no le hacen mantenimiento a la máquina, que la máquina solo se le va a arreglar cuando se dañe, o sea, trabaje, el día que se dañe la arregla. Pues claro, pregunta, ¿cómo se sabe o cuándo se sabe que esa máquina va a fallar? Pues simplemente no se sabe, entonces falló y preciso falla y se daña cuando están en un tope alto de producción. No, es que estamos en diciembre y se nos dañó la máquina. Pero claro, si es que la empresa trabaja así, al fallo, entonces es una parada no planeada, ¿sí? Si usted la ve de fondo, sí fue premeditada, ¿sí? Porque sabe que ellos saben que va a fallar en algún momento, pero pues no es planeada realmente, entonces no se sabe cuándo va a pasar. Entre otras cosas, en las paradas planeadas están los mantenimientos preventivos. Se me olvidó, lo digo de una vez y agreguémoslo. Mantenimientos preventivos, ¿no? Ya dijimos, preventivos, porque ¿qué pasa? El mantenimiento preventivo pues debe ser planeado, claro que sí. Y también pueden estar de una vez los alistamientos y cambios de referencia. Eso se llama setup, ¿sí? Listo, el setup. Entonces, los menciono porque ya que me acordé, pues para complementar la información. Entonces, las paradas planeadas, usted no tiene ni idea. Entonces, hay otras paradas no planeadas que no son culpa del empresario, o sea, que sí pueden prevenirse, pero no son culpa del empresario. Entonces, bueno, vamos a colocar aquí listados. Daños o fallas de máquina. La palabra falla en mantenimiento significa que no hay un mantenimiento preventivo, sino que la falla ocurrió porque usted no tuvo en cuenta muchas cosas. Creo que en japonés falla se le atribuye a las personas, es porque alguien no hizo algo para que eso no fallara. Entonces, falla de máquina. ¿Sí? La máquina falló, se paró la máquina. Falla de máquina. Este que les voy a decir, no tiene nada que ver con la empresa, pero sí puede prevenirse de algún modo. Por ejemplo,
falla en servicios, creo que ya entendieron, públicos. Una falla en servicios públicos, pues ¿cómo va a saber la empresa que se va a ir la luz en tal momento? Se dañó, se fue la luz y entonces las máquinas se me quedaron sin energía y pues tocó parar la planta, ¿sí? Claro, no, es que ahora Codensa avisa que en tal fecha va a haber una falla eléctrica, sí, muchas las avisa, pero otras no. Y entonces en las que no, es donde ustedes conocen la ley de Murphy, cuando no debe pasar algo, pasa, y entonces ahí tenemos la planta parada, se dañó una cosa que se estaba calentando, tocó botarla a la basura porque se dañó y se dañó el producto, gracias a esa falla pues no se pudo terminar el proceso, tocó parar, etcétera, ¿sí? Son paradas no planeadas, accidentes, ¿sí? Un accidente de trabajo, por ejemplo. Hubo un enredo en una máquina, una persona sufrió un accidente, se amputó una parte de su cuerpo, estoy exagerando, claro, o un simple accidente, un accidente más simple, hace que la máquina se pare o se pare el proceso, ¿cierto? Y pues eso usted no lo tenía en cuenta. Nosotros pues no tuvimos en cuenta la pandemia y eso paró muchas empresas, ¿no? Que estaban planeadas, pero que realmente pues eso no se tenía en cuenta y eso se podría considerar como una parada no planeada, no estaba planeado en ningún momento hacer eso. Todas estas son paradas no planeadas que lo que hacen es bajar también la eficiencia. Entonces, si ya teníamos un 33%, hay más, obviamente, hay que pensar en más. Si ya teníamos un 33%, réstrele otro 10%, o sea que la empresa ya está en un 20% del 100% que podría utilizarse. Falla máquina, falla en servicios públicos, accidentes, corte de energía, bueno, está dentro de los servicios públicos, cortes de gas, etcétera. Este tipo son de cosas que no están previstas, ¿no? Reuniones, pero el tipo de reuniones pueden ser planeadas y no planeadas. Hay reuniones que en las empresas son, llámeme a fulanito, ¿no? Y entonces fulanito está en la máquina tal y no le queda otra que apagar la máquina e ir a donde el gerente. Eso hay empresas así. Hay otras reuniones que son planeadas, entonces allá las pueden colocar tanto en planeadas como en no planeadas porque eso también sucede. Depende, ¿no? Listos, entonces esas son las paradas no planeadas. Si tienen algunas en su mente, pues también imagínenlas usted cuando no están planeadas por ningún motivo y entonces aparece el daño, aparece el defecto, aparece la cosa y entonces tenemos que parar el proceso, ¿no? Por ejemplo, una parada no planeada que se me ocurre que es por un proveedor sería falta de material. Puede ser por un proveedor interno que el tipo se le olvidó dejar el material ahí al maquinista, o un proveedor externo que no me trajo el material a tiempo y me tocó parar la planta. Entonces me molestó, me dañó mi proceso y en muchas empresas como General Motors, por ejemplo, si se quedan sin las llantas para armar los carros, pues sancionan al proveedor y así debería ser, porque entonces paré un proceso que vale millones de dólares por un proveedor que no me trajo un material. Entonces este tipo de cosas son paradas no planeadas y falta de material. Falta de mano de obra, entonces recursos humanos se le olvidó que necesitaba un soldador, no lo contrató a tiempo, ¿sí? El otro que estaba renunció, bueno, hay varias cosas. Y vamos a hablar de los defectos, ¿cierto? Los defectos, ¿por qué son ineficiencia o por qué bajan la productividad? Porque dijimos, un defecto o la mala calidad, si quieren mala calidad, coloquen aquí, no la palabra defecto porque ya lo aclaramos, mala calidad. La mala calidad baja porque solo hay dos cosas con la mala calidad. O se reprocesa para volverlo bueno o se destruye. El material que no se puede recuperar se destruye. Entonces va para destrucción, productos que se destruyen, o para recuperación, si lo pongo, o reproceso, como quieran poner, también es válido. Hablemos de los dos casos. Destrucción. Usé 500.000 pesos en un mueble y quedó mal, quedó torcido, quedó rayado, quedó no sé qué, no se puede recuperar el mueble, toca echarlo a la basura, ¿sí? Estoy haciendo qué sé yo, una cosa o algo de comida, estoy trabajando en un restaurante, la comida me quedó agria, la lechona, ¿sí? No la puedo vender, ¿qué me toca hacer? Destruirla, botarla a la basura, ¿sí? En diferentes empresas de alimentos, en los químicos, no, es que el químico quedó, ustedes creo que lo saben, quedó con un grado más de acidez y entonces si se lo entregan a la persona sí se va a dañar o va a afectar la salud humana, no, destruyanme eso, entonces tocó destruirlo, no se puede recuperar. Se perdió ahí,
Tiempo de máquina, materiales, tiempo de mano de obra, se perdió todo. Esa platica se perdió, como se dice. Por lo tanto, se bajó la eficiencia, ¿cierto? O la capacidad que teníamos de producir tantas unidades se reduce. Y los que se recuperan, listo. ¿Qué pasa? Sí, lo recuperamos y quedó bien, pero lo hicimos doble. Es decir, que hubiéramos podido hacer otro producto, pero no, solo pudimos hacer uno. En el tiempo de 2 hicimos uno. La recuperación implica tiempo y ese tiempo es dinero y también ese dinero se ve reflejado en la capacidad productiva de la planta. Esos son los aspectos que maneja, digamos acá, los aspectos que hacen que la capacidad de una máquina o de una planta se reduzca, ¿sí? Si estábamos en un 20, digamos que perdimos un 1% por mala calidad entre productos destruidos y recuperados, entonces quedamos con un 9%, un 19%. Estoy haciendo un ejemplo, ¿sí? Pero es la realidad. Entonces, para que ustedes piensen, si usted trabaja como ingeniero en estos aspectos, cómo reducir las paradas planeadas, cómo reducir las paradas no planeadas, cómo reducir la mala calidad, observen que usted ya hace para lo que vino a esta carrera, que es volver la planta más eficiente. No quiero decir, o lo que voy a decir no vaya a molestar a nadie, pero esto que está aquí, detallándolo un poquito más en una materia o en un tema que yo dicto en mantenimiento que se llama el OE, que se ve más detallado esto. Si usted trabaja solo en eso, ya está haciendo el trabajo que usted tiene que hacer y para lo que vino a estudiar a la universidad, que es mejorar la capacidad productiva de la organización. También hay que trabajar en aspectos del ser humano, de la localización en planta, de otras cosas, de la logística, claro. Pero esto es lo que resume lo que usted vino a hacer a la universidad, mejorar la capacidad productiva de las empresas para que el producto les salga barato, para que seamos competitivos, para que ganemos, para que haya trabajo. Estos aspectos son los que debe trabajar. Por supuesto, si alguien está interesado, lo puedo enviar más adelante, obviamente, a un tema que es el OE, para que vaya adentrándose en él y verá lo bonito que es para trabajar en estos aspectos. Pero también son aspectos que se trabajaron en otra materia que se llama métodos y medición del trabajo, y de pronto usted no lo percibió, pero este es el trabajo que hay que hacer en la ingeniería industrial. Bueno, entonces este es el otro aspecto, el cual íbamos a mencionar en esto que se llama la reducción de la efectividad o de la capacidad de la planta debido a varios factores. Bueno, entonces otro aspecto que dijimos que íbamos a ver son las restricciones, y ya vimos algunas en cuanto a las personas, ¿cierto? La restricción de las personas es que solo pueden trabajar 8 horas, luego por cada máquina que yo tenga en la planta y que trabaje los 3 turnos, me toca contratar 3 personas, básicamente. Y también vimos que hay unas máquinas que no dan más abasto, es decir, que ya cuando se llenó la cantidad de tiempo que pueden producir, pues simplemente ya nos tocaría comprar otra máquina o contratar por fuera o hacer no sé qué para poder entregar a tiempo nuestros pedidos, ¿correcto? Pero en este caso vamos a hablar de un tema que lo traté en la clase de gestión de la producción 1, de pronto los que ya vieron ese tema lo van a recordar, y es aplicar la teoría de restricciones, más bien, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la teoría de restricciones, recordar eso, es una disciplina que es la investigación de operaciones, y en este aspecto lo que vamos a es hacer una combinación entre esa materia y lo que ya sabemos de producción en cuanto a las máquinas. Entonces, por ejemplo, se puede hablar de un modelo matemático para lograr optimizar la cantidad de productos que podemos llegar a fabricar, sin meterle tanta cosa de costos y eso, aunque es necesario, aclaro, yo lo voy a hablar solamente desde el aspecto producción 2. Entonces, veamos, suponiendo que tenemos los siguientes productos, tenemos aquí el producto, bueno, coloquemos aquí el título, teoría de restricciones. Hay restricciones de espacio, por ejemplo, una fábrica de icopor, pues lo que necesita es volumen, entonces trabajo en una fábrica pequeñita, entonces ahí donde guardo. O la restricción más importante, no, quiero hacer unos productos, no sé qué, pero no tengo la plata para hacerlo, es una restricción también. Son tipos de restricciones que también toca pensarlas como administradores de una fábrica, como gerentes o ingenieros de una fábrica.
Pero aquí me voy a ocupar netamente de lo que es en cuanto a las máquinas, ¿sí? Entonces, tenemos, digamos, unos tiempos, una ruta, la puedo copiar de por aquí, me parece que yo tengo una ruta, por ejemplo, cogamos esta, no importa, esa ruta, ¿sí? Mira, ahí está, cogamos esa ruta, esa nos puede servir acá para nuestro ejemplo. Entonces, creo que era la hoja 6, listo. Coloquemos esa ruta ahí, ¿listo? Entonces tenemos esa ruta ahí que nos dice a nosotros eh, qué cantidad de tiempo se necesita para fabricar un producto y que, bueno, aquí está la secuencia más bien, y en qué máquina. Entonces aquí coloquemos el estándar en minutos. Estándar minutos, listo. Démoslo así. Y coloquémosle aquí simplemente unos minutos cualquiera, no tiene que ser, digamos, 3, 6, 2, 3, 8, 9, 4, 5, así. Bien, entonces en esta parte de las teorías de restricciones tenemos el producto, la máquina, el estándar, que decíamos que es que no es, digamos, ese que está ahí no es normal, sino hay tiempos en decimales, hay más productos con mayor cantidad de minutos, etcétera. Pero lo que yo voy a trabajar aquí es netamente la capacidad, ¿cierto? Como estamos hablando de capacidad, voy a trabajar solo la capacidad. Entonces acá hay que analizar varios aspectos de los productos, de las máquinas, el estándar, que el recurso en este caso es la máquina y el tiempo que me puede producir en un mes, ¿cierto? Si nosotros tenemos una demanda ya a partir de un MPS, digamos, vamos a colocar aquí nuestro MPS de un solo periodo, MPS, tenemos el producto A, B, C, D, tenemos, bueno, hasta D, ¿cierto? Y tenemos la demanda de ese mes, no vamos a colocar el periodo en este caso, pero sí, aquí me están pidiendo 500, aquí 300, aquí 100, aquí 50, coloquemos esas cantidades así al azar. Y esta es nuestra demanda del MPS. Entonces debemos hacer un modelo que respete esa demanda, pero que también respete la cantidad de recursos que yo tengo en la máquina, suponiendo que esa sea la demanda de un mes. ¿Sí? Vamos a hacer entonces ese modelo. Como les digo, esto es un tema que ya había dado en producción, entonces seguramente se acordaron ya, yo lo voy a armar. Y ustedes pueden complementar, no sé en el semestre pasado si vieron conmigo, pero pueden mirar allá en sus apuntes y hacer un modelo con Solver, ¿no? Que es básicamente un modelo de programación lineal. Yo voy a simplemente a plantear el modelo, ¿cierto? Y la resolución de ese modelo es cuenta de ustedes, ¿sí? Obviamente, cuando usted esté en la planta productiva y si le sale este modelo, pues aplíquelo y resuélvalo y dele a su gerente una respuesta, al dueño una respuesta. Diga, usted debe fabricar así, así y así para que sea óptimo. Vamos a verlo entonces en este momento y es así. Tenemos acá, vamos a sacar estas máquinas, que esos son los recursos que tenemos. Vamos a copiarlas por acá y voy a quitar los duplicados, ¿cierto? Para que me quede solo las 4 máquinas o las 5 que necesitamos. Ordenemos, datos, ordenar también, digamos, en orden alfabético, ordenar, digamos así, ¿no? Máquina 1, máquina 2, máquina 3, etc. Entonces, máquina, ¿cierto? Este es el recurso que tenemos, la máquina. Ahora, sabemos también que esas máquinas tienen que una capacidad instalada, ¿no? Sabemos eso, que tiene una capacidad instalada que vamos a suponer, ¿cierto? Que trabajamos 3 turnos, pero por más que cuadramos y que analizamos los anteriores aspectos de las pérdidas, las paradas planeadas, las no planeadas y los defectos de calidad, nos dan un rendimiento del 80%. Entonces vamos a colocar por aquí, ¿cuántos productos son? Creo que son 4. Vamos a colocar por ahí. Vamos a colocar la capacidad instalada aquí, capacidad, ¿cierto? Capacidad. Entonces sería 43.200 por 0.8,
¿sí? Esa es la cantidad de minutos de los cuales disponemos en cada máquina, ¿sí? Ahora, también podemos suponer, claro está, que esas máquinas son de la misma naturaleza, es decir, que todas son, por ejemplo, máquinas planas. Lo podemos hacer el modelo para una sección solamente. Y aquí vamos a colocar el producto A, el producto B, el producto C, el producto D. Bueno, creo que podemos dejar así, es hasta el D. Y en los cuadros respectivos, lo que vamos a colocar son las demandas. Bueno, aquí vamos a colocar la demanda, que es una cosa que tenemos, y esa es la demanda mínima. Es decir, que mínimo tenemos que hacer esa cantidad de productos. No nos podemos hacer menos porque si no le incumpliríamos al cliente. Entonces miremos las demandas mínimas acá. Por ejemplo, son 500, 300, 100 y 50. Entonces llenemos eso. 500, 300, 100 y 50. Verifiquemos. 500, 300, 100 y 50. Listo. Esas son las demandas mínimas, ¿sí? De los productos. Demanda mínima. Vamos a completar la información. Estamos como haciendo un cuadro donde completamos la información. Ahora, bien, vamos a mirar entonces basado en esta ruta y armando la matriz, cuál sería el modelo de programación lineal. Bien, en el producto A, ¿qué máquinas utiliza? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Sí, vamos a llenarla en orden. Entonces, de la máquina 1, ¿cuánto utiliza? Vamos a colocar esta. Vamos a poner aquí en verde para que no se nos olvide. Utiliza 1, ¿no? De la máquina 2 utiliza también 1. Vemos ahí, de la máquina 2 utiliza 1 minuto. ¿Sí? Estamos pasando la ruta, no estamos en otra cosa. Listo, completamos este acá. De la máquina 3, de la máquina 2, perdón, aquí me equivoqué. De la máquina 3 utiliza 2 minutos. Observen ustedes ahí, utiliza 2 minutos en la máquina 3. 2. La máquina 4 utiliza 6. 6, vamos a colocar el 6 acá. Y en la máquina 5 utiliza 4, entonces 4, ahí está, listo, ahí está, simplemente pasamos la ruta, ¿verdad? De la máquina 1, 1, de la máquina 2, 1, de la máquina 3, 2, de la máquina 4, 6, de la máquina 5, 4 minutos, o sea, cada producto va a utilizar ese tiempo como mínimo, ¿no? Y obviamente son tiempos estándares ya planeados, verificados, etc. Vamos con el producto B. Máquina 1, 9. Entonces vamos llenando acá 9. 9. Máquina 2, 3. Máquina 2, 3. Máquina 3, 6. Máquina 3, 6. Y máquina 4, 2. Máquina 4, 2. Vemos que en el último es 0. No hay problema. En la máquina 5. Y nos queda también el producto B, y una vez completo el A que no lo había marcado. Listo. Vamos con el producto C. Solo utilizas la 1, la 3 y la 5. 9, 8 y 3. La 1, la 3 y la 5. Verifiquemos. Mire, 9 en la 1, 8 en la 3, 3 en la 5. 9, 8 y 3. Aquí me equivoqué. 9, 8 y 3. Listo. Completamos nuestro marcando allí. Listo. Obviamente estas son 0, no utiliza esas máquinas. Y el D utiliza la 4 y la 2, o la 2 y la 4, como quieran ver. La 2 utiliza 5 y de la 4 utiliza 4. Listo. Listo. Tenemos entonces aquí ya los tiempos. Esta matriz está compuesta por los tiempos que utilizan los productos en cada máquina. Es la ruta simplemente acomodada en una matriz. ¿Sí? Pasamos un vector a una matriz. Listos. Tenemos entonces esa información allí. Entonces, ¿qué quiere decir para montar el modelo de programación lineal? Que eso fue lo que dije que vamos a hacer. Tenemos que pensar primero si vamos a maximizar o minimizar. Obviamente estoy hablando con el conocimiento que tengo de que ustedes ya vieron programación lineal. Si no ha visto esta materia, que no creo, usted debió haber visto programación lineal para ver producción 1. Entonces, obviamente, no va a entender esto, entonces les recomiendo que vaya y búsquese el modelo de programación lineal en un libro de investigación de operaciones. ¿Correcto? Entonces, estamos suponiendo eso para los que no de pronto han manejado eso, que no creo que haya. No creo que haya personas de esas ahí. Entonces, pensemos si maximizamos o minimizamos. La idea, si tenemos un modelo de querer llenar inventarios, ¿sí?
de una empresa que trabaja por forecast y queremos hacer lo máximo que podemos en inventario, sería maximizar. Pero si tenemos una empresa que su modelo es mantener los inventarios al mínimo, pues sería minimizar. Aquí no estamos hablando de costos, ¿cierto? Entonces hablemos solamente de cantidades. Y en ese sentido, yo voy a escoger para el que yo voy a armar un modelo de maximización, ¿cierto? Entonces vamos a decir aquí máximo de Z igual a la cantidad de producto A, ¿cierto? Sí, que aquí sería esa cantidad, más la cantidad de producto B, que sería en esta celda, más la cantidad de producto C, más la cantidad de producto D. Lo que vamos a maximizar es esa cantidad, ¿sí? Vamos a colocar aquí máximo de Z, ¿sí? Y es esa cantidad. Aquí simplemente en este, voy a ponerlo aquí en color amarillo, esas celditas que están allí con los cuadritos respectivos, poner todo cuadriculado, pues son las cantidades que voy a hacer, ¿cierto? Entonces aquí, máximo de Z igual a S, entonces vamos a colocar aquí, esa función objetivo la definimos acá, ahí en ese cuadrito que estoy señalando yo con el más, es más la cantidad de aquí, más la cantidad de aquí, más la cantidad de aquí, más la cantidad de aquí. A mí me enseñaron con costos, no, que la cantidad de por los costos, que la cantidad de por los costos, pero también lo podemos hacer así y es totalmente válido. Entonces ahí ya estaría maximizado el modelo, es decir que si de este me dice que son 5.000, pues allá va sumando las cantidades, de este 500, de este 800, qué sé yo, pues ahí van sumando las cantidades, ¿listo? Bueno, ahí ya está funcionando la fórmula. Estos serían, de aquí para abajo serían las restricciones, ¿cierto? Aquí está la máquina y aquí están los productos, ¿correcto? Entonces, sujeto aquí, vamos aquí a insertar un poquito de espacio y eliminemos esto. Entonces, sujeto se simboliza así, los que ya conocen, se supone que todo ¿sujeto a qué? La cantidad de productos que hay aquí por este tiempo, ¿sí? O aplico esta por esta, más esta por esta, más esta por esta, más esta por este, sea menor o igual a esta, ¿sí? Explico el modelo. Si aquí me dice que yo tengo que fabricar, multiplicando esto que estoy sumando son tiempos por cantidades, y el tiempo por cantidad me da capacidad requerida, eso ya lo sabemos por todo lo que hemos visto. Entonces me va a dar cuántos minutos necesito, pues simplemente esa cantidad de minutos no debe superar esto, porque si lo supera, pues estamos superando la capacidad instalada, ¿sí? Y no se puede. Este es un modelo de capacidad infinita total, entonces hagámoslo, ¿cierto? Pueden usar la tabla, la fórmula suma producto, ¿cierto? Suma producto y me muestra las matrices. Multiplique esta por, o punto y coma más bien, por esta. Y ya hacemos una prueba para que ustedes queden allí tranquilos, ¿verdad? Entonces dice 0. Vamos a suponer aquí en la parte superior que los datos son 100, ¿cierto? O bueno, vamos a colocarnos bien 1. 1, 1 y 1. Entonces miren, 1 por 1, 1, más 1 por 9 da 9, más 1 por 9 da 9, daría 18, 19. Ahí están los 19, está sumando bien, está multiplicando bien. Obviamente si las cantidades cambian, también lo va a hacer de la misma manera los tiempos, ¿no? Listo, ya estamos, esta es la función objetiva, aquí está, aquí ya tenemos la primera restricción. La segunda restricción sería estas cantidades que están aquí, pero por lo que tiene que ver con la máquina 2, ¿sí? Que básicamente es copiar esta fórmula acá, pero fijándola. Entonces miremos qué fijamos. Vamos a fijar esta sí la vamos a fijar, pero la segunda, que es la segunda matriz, que es la que, donde la máquina 1, no la vamos a fijar para que baje, y la copiamos, ¿cierto? Bueno, y me falta todavía definir la restricción, ya terminamos la definición de la restricción para que me quede claro. Entonces tenemos que esa suma producto, está igual ya ahí la suma, entonces ahorita la definimos, debe ser menor o igual a esta, ya lo definimos en el solver. Listo, ya está, aquí estoy sumando los productos, esta es la primera restricción, la segunda, verifiquemos la segunda, observen, verifiquemos esta, F2, observen que está haciéndolo bien, verifiquemos la última, F2 está haciéndolo bien, listo. La última restricción,
es la demanda mínima. Para eso vamos a hacer lo siguiente, entonces vamos a hacer como una matriz idéntica, así simplemente. Vamos a bajar esta acá al renglón respectivo. Listo. Y entonces esta es la demanda mínima de A, de 2 de A, de B, de C y de D. Entonces aquí de A, de B, de C y de D. ¿Listos? Entonces quiere decir que esta cantidad mínimo debe ser de 500, ¿cierto? Entonces ahí está la restricción, ¿cierto? Más, esta debe ser de 300, esta debe ser de 100 y esta debe ser de 50, ¿listo? Este es el modelo matemático que nos va a permitir determinar si somos capaces de producir lo que nos están pidiendo, ¿cierto? Ahora bien, esto hay que llevarlo al solver, ¿sí? Para que ustedes lo puedan resolver o para que el sistema no lo resuelva, hay que llevarlo al solver. Entonces vamos a hacer eso en el siguiente procedimiento. Bueno, entonces en esta parte lo que sigue es ir al solver. Para los que pronto no lo tienen instalado, esto es un pequeño Excel, esto es una pequeña clase Excel. Vamos aquí a archivo, a opciones, y vamos a buscar aquí en complementos de nuestro Excel, vamos a buscar solver, aquí lo estoy señalando, y le vamos a decirle ir, ¿verdad? Y él lo va a instalar. Entonces escogemos aquí la herramienta solver, le damos a aceptar y nos lo va a instalar normalmente aquí, pero depende de la versión del Excel que tengan, entonces lo instala aquí o en análisis de datos. Normalmente queda aquí en análisis de datos. Miren, en inicio no se ve, pero en datos sí se ve solver, aquí lo vemos. ¿Listo? Ya montando el modelo que tenemos, lo único que tenemos que hacer es hacerle entender al Excel cuáles son las variables, cuál es la función objetivo, si estoy maximizando o minimizando, y cuáles son las restricciones que tengo, y listo, y el sistema me da una respuesta. Vamos a intentarlo en este modelo a ver cómo me va. Entonces decimos solver. Les recuerdo que esto ya lo había yo trabajado en producción 1, pero lo estamos ya aprovechando para el análisis de capacidad ya detallada en producción 2, que es diferente. Entonces el objetivo es esta celda, ¿sí? ¿Por qué decimos que el objetivo es esa celda? Porque ahí es donde estamos sumando cuánto se va a hacer de A, cuánto de B, cuánto de C y cuánto de D. ¿Listo? Esa es la función objetivo. Listo. Aquí nos pregunta si maximiza o minimiza. Según lo que yo escribí, pues es maximizar. Listo. Vamos a cambiar algunas celdas que son básicamente las celdas en amarillo. Vamos a cambiar estas 4, que es donde me va a decir, oiga, cuánto haga de A, de B, de C, de D. Eso es lo que me va a decir ahí, ¿verdad? Listo. Y vamos a agregar las restricciones, ¿sí? O sea, lo que se va a variar, fíjense que los tiempos no los podemos variar, pero sí podemos decir cuánto producto A vamos a hacer, cuánto B, cuánto C. Entonces ahí ya queda claro. Listo. Vamos a agregar la restricción. Entonces agreguemos la primera restricción. Celda, esta, que ya sabemos que ahí está la primera restricción, sea menor o igual a esta celda. Listo. Este valor que nos de aquí debe ser menor o igual a esta. Si supera no nos sirve. Listo. Vamos a agregar otra. Esta menor o igual a la segunda. Listo. Agregar. La tercera menor o igual a la tercera. Agregar. La cuarta máquina. La capacidad requerida de la cuarta máquina debe ser menor o igual a la capacidad instalada de la cuarta máquina. La capacidad requerida de la quinta máquina menor o igual a la capacidad de la quinta máquina a agregar, ¿cierto? Listo, hasta ahí vamos a darle a aceptar. Y aquí vemos las 4 restricciones que acabamos de hacer, ¿sí? Recuerden que esta restricción está dada por una fórmula, ya lo hicimos. Vamos a seguir agregando las restricciones, que en este caso hay una restricción que le enseñan a uno en investigación de operaciones, que es, oiga, la no negatividad, es decir, que la cantidad de producto A no sea menor que 0, porque sería ilógico hacer menos 10 unidades. Eso no existe. Es como si se la robaran de la fábrica. Eso no existe. Vamos a hacer mínimo 0, ¿cierto? O de ahí para allá. Pero en este caso hay una cosa que ya dijimos, y es que la demanda mínima del producto A, es decir, que yo tengo que entregar, mi planta tiene que entregar
tantas unidades de A, tantas de B como mínimo. Entonces vamos a agregarlas, agregar otra restricción. Que este valor, en este caso este valor, que es la cantidad que voy a fabricar, sea mayor o igual, ¿cierto?, a 500. ¿Por qué? Porque yo necesito mínimo fabricar 500 para mi programa de producción, o si no le quedo mal a mi cliente. Listo. Siguiente, que la cantidad de producto B sea mayor o igual a 300. Siguiente, que la cantidad de producto C sea mayor o igual a 100. Siguiente, que la cantidad de producto D sea mayor o igual a 50. Y aceptar allí. Aquí ya vemos las restricciones y estamos cumpliendo la de la no negatividad. Básicamente ya podemos resolver el modelo. Entonces aquí le decimos cuál es el método de resolución y vamos a decir que es simple, que es el que aprendimos en la universidad, y resolver, a ver qué nos arroja el sistema. Listo, ahí ya pensó. Ahí dice que si conservar la solución de Solver, le decimos que aceptar. Listo, mire, nos dice la respuesta. Mire, del producto A haga 500, del producto B haga 3684, de C 100 y de D haga 50. Ahí está ya la respuesta. Aquí lo único que habría que hacer es que sean enteros, ¿no? O sea, por ejemplo, no hacer al machete quitarle los decimales, sino colocar la restricción de enteros. No la hice, pero ustedes sí pueden allá en sus casas hacerla. Colocar que la cantidad de A sea entero, que B sea entero, que C sea entero y que D sea entero, y el modelito quedaría completado. Bien, entonces de esta manera estamos asegurando que no superamos la capacidad. Observe usted, yo voy a poner aquí menos decimales para mirar un poquito mejor el tema, ¿verdad? Coloquemos 0 decimales para no enredarnos. Y decimos, mire, la máquina de aquí se llenó, está totalmente copada. Esta máquina tengo como 20.000 minutos. Esta estoy usando 23.000 de 34.000. De esta máquina estoy usando 10.000 de 34.000. Y de este estoy usando 2.300 de 34.000. Luego ya quedó totalmente los recursos comprometidos. Me sobra capacidad en algunas máquinas. Tocaría mirar otros productos de pronto. Y la capacidad de la máquina 1 sí está al tope, esa ya no la puedo tocar. Y con esto analizamos el tema de las restricciones desde el punto de vista de los operarios, que ya lo hemos visto, y desde el punto de vista de la capacidad de minutos de las máquinas, ¿no? Vamos ahorita a terminar con la última parte, que es la secuenciación. Bien, en esta última parte de la clase del día de hoy vamos a analizar un tema que se llama la secuenciación. Nosotros habíamos en el curso de producción 1 de pronto hecho una secuenciación muy sencilla con las cantidades que se pueden hacer y habíamos hecho un balanceo de línea. Se puede hacer balanceo de línea siempre y cuando tengamos la cantidad de recursos suficientes para poderlo balancear. Es decir, tenemos una máquina, entonces compramos otra y podemos balancear y la carga y producir más, etcétera. Pero no en todas las ocasiones se puede, entonces tenemos que ser un poco realistas y vamos a suponer que en el caso de nuestra producción no tenemos más máquinas, sino simplemente tenemos esas 5 y tenemos esa cantidad de productos por fabricar. Miren, 500, 3.684, 100 y 50. Y vamos a mirar, eso es lo de un mes, y vamos a mirar si alcanzamos a hacerlo o no, utilizando no solo este análisis de capacidad que acabamos de hacer, sino la secuenciación, es decir, en qué orden deben entrar las cosas para hacerse de una manera lógica la producción. Es decir, no puedo estar usando, por ejemplo, 2 productos en diferentes máquinas, eso no puede pasar. O que yo esté haciendo un producto y en la mitad de uno entra el otro producto, eso no puede pasar porque termino uno y después entra el otro, esa es la lógica. Vamos a tener este cuadrito en cuenta y agregamos otra hoja para poder hacer nuestro diagrama. Básicamente la secuenciación la podemos realizar ayudados con un diagrama que ustedes manejan muy bien, que es el diagrama de Gantt, ¿sí? Y entonces vamos a colocar aquí la máquina 1, por ejemplo, la máquina 2, la máquina 3, la máquina 4 y la máquina 5. Podemos colocarlas como quieran, en el orden que quieran, la verdad no afecta, ¿sí? Pueden colocar la máquina 1 en la mitad, la 4 abajo, etcétera. No hay ningún problema. Lo que no se puede repetir, pero podemos colocar. Y vamos a suponer
que cada uno de estos cuadritos tiene una medida de tiempo, ¿sí? Si analizamos en nuestra tabla que teníamos, por ejemplo, de este necesitamos 34.560, digamos que 35.000. Si cada cuadrito representa 500, pues necesitamos una cantidad de cuadritos, ¿no? 35.000. Venga, miramos aquí en este ¿cuánto necesitamos? Bueno, serían 35 dividido 2.000, digamos que, o no, por ejemplo, 500, para saber cuántos cuadritos necesitamos, ¿sí? O digamos que un cuadrito necesitaríamos 70 cuadritos de estos que están acá, para que cada cuadrito nos represente 500, para hacer un diagrama más o menos aceptable. Lo podemos hacer en un programa que se llama Project, ¿no? Project también nos puede ayudar a hacer el diagrama mucho más preciso. Si ustedes lo saben manejar, pues los invito a que realicen la actividad en Project y también después me la enviarán si dejamos algún taller efectivamente para ello. Pero en este caso vamos a analizar y decimos cómo vamos a comenzar, con qué producto. Cada cuadrito entonces representa 500 minutos, ¿sí? En sentido horizontal, o sea que dos cuadritos son 1000, etc. Vamos a ver hasta dónde son los 70. Yo voy a colocar aquí para que vamos más o menos calcular hasta dónde nos va el diagrama, pero pues podemos hacerlo así. Hasta aquí van 40 y pico, 70 cuadritos, algo así. 70 más o menos por ahí, ¿no? Coloquémosle aquí un tamaño de letra bien pequeñito, ¿sí? Como para saber que cada cuadrito representa 500, ¿no? Ya dijimos. Entonces, si necesitamos saber en qué minuto vamos, son 60 por 500 y ya ahí lo sabremos. Bien, entonces supongamos, para mi diagrama, vamos a dividir el libro en dos. Aquí en este caso, a ver si lo podemos hacer. Creo que lo vamos a intentar, ¿no? Mover o copiar hoja. Creémosle un nuevo libro. Crear una copia, listo, y hagámoslo aquí a la derecha, a la izquierda, perdón, y buscamos un poquito para poderlo ver completo, y aquí ya vamos a poder trabajar más fácil. Listo, aquí también en nuestro diagrama también podemos reducir un poquito para irlo trabajando, pero bueno, lo primero va a ser grande para que nos quede ahí súper claro. Entonces, la secuencia, ¿cómo es? Aquí tenemos que apoyarnos en el diagrama de recorrido, ¿no? La ruta. Entonces, se supone que es en este orden, ¿no? Máquina 2, máquina 3, máquina 5, máquina 4 y máquina 1 para el producto A. Comencemos a secuenciar las 500 unidades. No voy a secuenciar todo, voy a secuenciar 500 unidades del producto A. Analicémoslo. 500 del producto A. Entonces, arranca en la máquina 2, paramos en la máquina 2. Son 500 unidades, supongamos que mandamos todo el lote. Entonces, significa que eso nos va a comer, ¿cierto? Nos va a trabajar en la máquina 2. Es así, podemos hacerlo muy sencillo. Más esto por 500. Ahí nos dice la cantidad de minutos que necesitamos. Entonces, máquina 500, listo. Entonces, de la máquina 2 necesitamos 500 minutos, porque claro, cada producto se consume un minuto. Necesitamos 500 minutos de la máquina 2. Entonces ahí ya sabemos que nos representa. Vamos a ponerlo en un color, aquí en este caso amarillo. Listo, ese es el producto A. Vemos ahí que es el producto A, 500 unidades. Después se necesitan 1000 de la máquina 3. Máquina 3, vamos a la máquina 3, pero ojo aquí, termina aquí y después pasa esto, ¿cierto? Y se necesitan 1000, o sea, dos cuadritos de la máquina, y listo, el producto A también allí. Estamos secuenciando el producto A, aquí claramente, listo, paso ahí. Después vamos a ir a la máquina 4 cuando terminamos y se necesitan 2000, o sea, 4 cuadritos, 1, 2, 3 y 4, listo, unimos y aquí sería el producto A. Ahí van por 500 unidades. Después pasamos a la máquina 4. Perdón, aquí estaba, me equivoqué, son 500, 1000, 2000 de la máquina 5. Esto es en la 5. Movámoslo, no hay problema. Después pasamos a la máquina 4. Ahora sí, máquina 4 y son 3000, o sea, son 6 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 cuadritos. Estamos haciendo una escala de tiempo, tengan en cuenta eso, listo, el producto A. Y por último vamos a la máquina 1 y se necesita allí 500
500 minutos, vamos a la máquina 1, ahí, y se necesita un cuadrito que es igual al que está acá. Observen lo siguiente, aquí en esta ya nos damos las cuentas. Primero que lo que estamos analizando es que, vamos a poner aquí borde externo grueso, es así, que quede así, F4, F4, 4 y F4. Esto depende uno de la otra, por eso les digo que lo pueden hacer en Project. ¿Por qué? Porque solamente cuando termino la primera operación del producto A, paso a la segunda operación del producto A, luego paso a la tercera operación del producto A que se hace en esta máquina, luego paso a la cuarta operación que se hace en esta máquina y por último termino el producto A con esta operación. ¿Sí observan? Entonces, en este caso apenas termino, arranco, arranco este, termino este, arranco este. No puede pasar esto, voy a hacer una cosa que no se puede hacer, esto así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque incumplir la regla, aquí no he terminado y ya estoy haciendo esta última operación, no se puede, ¿sí? La regla es clara y debemos primero terminar una operación para seguir con la otra. Aquí la corrijo porque no estaba exactamente en el renglón de la máquina 1. Esta sería la secuenciación del producto A. Si quieren hacerlo aún más, digamos, más didáctico, pues lo que deberíamos agregar es aquí, agregar algunos elementos, a ver por aquí, que tenemos visualizer. Bueno, vamos a ver qué nos dice por acá. Estamos en Excel. A ver qué nos sale ahí. Bueno, creo que no nos mostró nada. Insertar ilustraciones. Vamos a ver más bien a formas. Bueno, tuvimos ahí una pequeña bloqueada, pero podemos insertarle una ilustración aquí, una forma muy sencilla como con flechas, indicando que después de que este termine, va en este sentido, ¿verdad? Sí, miren. Listo, y copiamos, ¿sí? Control C, Control V aquí a ver si me deja, eso es, Control V, aquí también me deja este, pero lo vamos a poner al revés, ¿sí? Es decir, que en qué sentido o cómo se realiza el proceso, ahí estaría como explicando eso de una vez, eso es, y listo, terminamos nuestro diagrama del primer producto. Vamos a mirar el segundo producto de una vez. Para el segundo producto son 3.684. Pues voy a secuenciar ese producto. Más 3.684 por B. En este caso que es solamente B, ¿no? B. Listo. Ahí. Entonces en el primero necesitamos 33.156. Vamos a dejar entre 33.500 para rellenar ahí porque cada cuadrito nos representa 500. Y arranca por la máquina 1. Observen que si necesitamos 33.500, aquí no me caben. ¿Sí? No me caben. Toca después del producto A. Entonces los vamos a meter ahí. Después del producto vamos a meter 33.156. En cuadritos de 70 me representa. En cuadritos de 500. 33.500 dividido, en este caso 500, ¿no? 67 cuadritos. Los vamos a contar, no hay problema. Y reducimos el diagrama, entonces 67, 1, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a contar aquí 10, vamos a ponerlo en otro color para que nos quede claro este. 10, control C, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ojo que ya me pasé, ¿cierto? 70 y eran 7, entonces quito 3, 1, 2, 3. Y ya vemos que tenemos un problema ahí, yo no sé si ustedes ya se dieron cuenta, ¿verdad? Pero ya creo que se dieron cuenta que tenemos un problema. ¿Listo? Porque ya hasta aquí que llegaba eran los 33.000 y pico de la máquina, pero ya me pasé, ¿cierto? Entonces ya vemos que tenemos un problema ahí. ¿Sí? 33.156 nos dice el modelo, pero a la hora de ejecutarlo no me da porque se me pasa de la capacidad que teníamos, ¿sí? Sin embargo, vamos a terminar el modelo para entender el diagrama. Entonces vamos a reducir aquí un poco, vamos a seguir reduciendo un poco acá, a ver qué, espero que me comprendan ahí esta parte, y aquí sería unir todo esto en un solo producto que se llama B. Listo, vamos a unir acá y se llama, sí, se llama B, así nomás, B, listo.
¿Ve? Entonces solamente cuando termina B es que hacemos la segunda operación de B, que son 11.000 minutos. Ya comienza, ya ahí tenemos problemas, y ustedes se dan cuenta, ¿cierto? 11.000 minutos después de la máquina, esto era en la máquina 1, ¿sí? Luego pasa a la máquina 2 con 11.000 minutos, o sea, está aquí y pasa acá. Sería esta máquina con 11.000 minutos. Vamos a colocar aquí 11.000. Entonces, ahí ya comenzamos. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 y 11.000. Digamos, dejémoslo en 11.000 minutos para redondear. 11.000 minutos y ahí está B, ¿sí? Y le colocamos la misma flechita, todo lo que ya hemos hablado acá. Listo. Luego pasa a la máquina 3 y serían 22.000. Fíjense ustedes que ya me pasé del mes. ¿Sí? Máquina 3, 22.000. Es que es el doble de esta. Entonces vamos a copiar aquí 2 veces esta. Esta y esta. Y unimos. Unimos. Listo. 22.000. Y luego 7.300 en la máquina 4. Máquina 3, máquina 4. 7.300, digamos 7.500. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.500 ahí. Entonces unimos y apenas llevamos B. ¿Listo? Entonces fíjense ustedes, apreciados estudiantes, que si analizamos, si el minuto se terminaba el tiempo se nos termina, cada minuto representa 500, ¿cierto? Y llevamos toda esta cantidad de cuadritos. Entonces ya los multiplicamos para hacer el cálculo básico, ¿sí? Ah, bueno, ahí está cogiendo solo esos. Vamos aquí hasta donde nos da a ver. Hasta donde se termina B. Entonces necesitamos, aquí ya está más de 100, entonces miremos que este número acá, según esto nos dice que eso es 162, ¿sí? 162, hagámoslo por aquí, o en este cuadro. 160 más 162 por 500 nos dice que va en el minuto 81.000. Es decir, que ya llevamos 2 meses y no hemos podido terminar el producto B. Creo que con esto que acabo de hacer entendemos que hay otro tipo de análisis que hacer, no solamente el de la restricción de capacidad, sino también mirar cómo es el orden del flujo de materiales. Aquí nos tocaría de pronto hacer lotes o hacer lotes más pequeños para ir lanzando, ¿cierto? Para tener en cuenta toda esta cantidad de restricciones que acabamos de ver. Entonces, este plan de producción que está pidiéndonos o que nos dio el modelo de Solver, no es posible hacerlo en un mes, es mentira. Luego nos toca reducir esta cantidad de tal manera que este plan de producción que estamos haciendo acá, lo logremos alcanzar en el mes. Aquí ya superamos esa cantidad. Entonces habría que poner otra restricción acá, y es que la suma del máximo acá de estos topes que están acá, que obviamente con las máquinas completas, no superen el mes, y eso sí ya es difícil de hacer, por lo menos en esta forma. Por el momento voy a dejarles hasta allí. Yo voy a hacer otro video complementando o terminando cambiando un poquito las cantidades para poder terminar el diagrama, pero les dejo como actividad que ustedes terminen este diagrama en sus casas. Después les decimos cómo, digamos, secuenciando menos cantidad. Voy a prepararles un taller para que lo puedan secuenciar en un mes. Y lo que quería que observaran era este tipo de restricciones y este tipo de problemas, y es que como tenemos que hacer una cosa después de la otra por obligación tenemos que hacerlo así, ¿sí? Entonces miren lo que sucede. O a menos que, no, dividamos en lotes más pequeños, entonces lancemos lotes de, qué sé yo, de 200 unidades, entonces las 200 unidades, ¿cuánto se demoran? Y vamos lanzando lotecitos pequeños, y entonces así logramos hacer que la cantidad de hasta 2 meses se reduzca. Bueno, eso también se puede hacer. Entonces yo les propondría a ustedes que elaboren algo así, secuencien los lotes de 200 a ver cómo les da, o de 100 unidades, pero haciéndolo como lo estamos haciendo, fíjense que no nos va a funcionar, ¿sí? Porque sería tener 2 meses ya de trabajo en una sola máquina o en las 3 máquinas, y necesitamos entregar todo en el mismo mes. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? La solución sería lotes pequeños, ¿verdad? O pieza a pieza. Bien, ingeniero, entonces con este modelo terminamos el día de hoy.
Vamos a dejar algunas actividades ahora y como les digo yo voy a terminar este tema en la siguiente clase, voy a complementarlo bien para que nos quede súper claro y entender qué podemos hacer en estos casos, ¿listo? Les dejaré una actividad que tiene que ver con el software, con el análisis de restricciones, con un pequeño diagrama de GAN con unidades más, con cantidades más pequeñas para que usted pueda hacer su práctica. Nos vemos en la próxima clase, apreciados estudiantes.